La tranquilidad, sin duda alguna, es una de las mejores cosas que tenemos en esta vida. Pero quiero que te coloques en la siguiente situación. Así que cierra los ojos e imagínate lo siguiente. Estás viviendo en una ciudad totalmente tranquila, que lo único que te despierta o el único ruido que hay es el sonido de los grillos. Pero así de la nada empiezas a echar una sombra por todas las calles y empiezas a sembrar el caos donde anteriormente todo era paz. Un asesino que fue nombrado el asesino o el vampiro del Sacramento. Por donde pasaba deja su rastro de horror o mucha sangre. Hoy te contaré la espeluznante historia de un hombre llamado Richard Chase. Un hombre que con cuya mente perturbada hizo actos inimaginables. Prepárate para adentrarte en un mundo de oscuridad y locura, donde los límites de la cordura se desvanecen y la vida de inocentes queda destrozada. Richard Chase nace el 23 de mayo de 1950, donde desde muy pequeño mostraba comportamientos muy perturbadores, el cual se comportaba muy raro y tenía una extraña relación con su madre, ya que su madre era una mujer muy controladora. Donde nos encontramos un niño que tiene problemas mentales y apenas fue creciendo, todos esos problemas se fueron intensificando, convirtiéndolo en un adolescente que se interesa demasiado por los animales y por algo bastante curioso: la sangre. Este tipo de gustos pudo haber dado un aviso a las historias que te voy a contar hoy sobre este horrible hombre, el vampiro del Sacramento. Durante su juventud, Chase sufrió diferentes tipos de abusos como bullying por parte de sus compañeros, donde empezaría a tener un resentimiento enorme para los demás, junto que a su salud mental se iba deteriorando poco a poco, donde comenzó a experimentar alucinaciones y delirios. Se convenció de algo bastante extraño, de hecho, de que su sangre se estaba volviendo mala, y lo cual se formó una película totalmente mental en la cual se decía que para sobrevivir necesitaba sangre nueva y sangre buena, lo cual no estaba exactamente en su cuerpo, sino en la de los demás. Esta idea retorcida a esta persona, que seguramente estaba enferma con diferentes trastornos, sería una de las ideas en la cual hizo que detonara una ola de crímenes. En 1976, Chase fue arrestado por un intento de asesinato, pero fue liberado tras pasar tiempo en un hospital psiquiátrico. Durante su tratamiento fue diagnosticado con esquizofrenia, pero esto no hizo más que alimentar su locura. En diciembre de 1977 se mudó a Sacramento, donde sus delirios se intensificaron y aquí empezaría su brutal campaña de terror. El 29 de diciembre de 1977, Chase comete su primer asesinato. Chase entra a la casa de una pareja, donde los asesina con una brutalidad inimaginable, donde los empieza a torturar, a destripar, y donde por último haría algo muy raro, la cual sería que empezó a beber de la sangre de cada una de sus víctimas. Este horrendo ritual, si lo podemos llamar así, fue algo que fue bastante distintivo de los otros asesinos que habían en la época, y sus ansias por obtener esa sangre que tanto deseaba lo llevó a hacer crímenes atroces. En enero de 1978, Chase continuó su ola de asesinatos, eligiendo al azar a sus víctimas y cometiendo atrocidades cada vez más violentas. Su segunda víctima fue una mujer, a la que mató de manera brutal, y donde nuevamente bebería la sangre de su víctima. La ciudad estaba en estado de shock. La policía se encontraba desbordada tratando de investigar esos horripilantes crímenes. A medida que los asesinatos fueron incrementándose, la policía del Sacramento claramente reforzó su seguridad, donde intensificó sus esfuerzos para capturar al asesino que le decían vampiro. La comunidad estaba aterrorizada y las calles se convirtieron en un lugar peligroso. Los residentes comenzaron a instalar cerraduras en sus puertas y a evitar salir de noche. Mientras tanto, la policía recolectaba evidencia en cada escena del crimen, tratando de desentrañar el oscuro misterio detrás de todos estos asesinatos. El 11 de enero de 1978, este vampiro, este asesino, este enfermo de mierda, con todo el respeto, entró a la casa de una mujer y la asesina brutalmente, torturándola y con ello destrozando partes de su cuerpo, donde nuevamente hace lo que hizo con sus víctimas anteriores: beber de su sangre. La policía, con cada uno de los asesinatos que hacía este personaje, cada vez más entraba
mucho más en un juego de presión donde la comunidad les exigía que capturaran a aquel asesino, ya que claramente con ello estaba aterrorizando a cada una de las personas que vivían en el Sacramento. Así que empezaron a buscar diferentes pistas, tanto el comportamiento que tenía este mismo asesino, en este caso Chase, y qué tipo de víctimas normalmente frecuentaba o tenía más probabilidad de que cayeran de ser víctimas de este vampiro. Con cada asesinato la historia de Chase se hacía más sombría. La policía intentaba unir las piezas del rompecabezas, pero la naturaleza errática de sus crímenes dificultaba la captura. La búsqueda de Chase se intensificó y al mismo tiempo el miedo se apodera de la comunidad. Finalmente, el 27 de enero de 1978 capturan a Chase, después de que la policía lo identificara como sospechoso. Su captura en ningún momento fue fácil. Estaba armado y se resistió a la policía, pero finalmente fue sometido y llevado a la comisaría. Durante el interrogatorio, Chase mostró una total falta de remordimiento por sus crímenes y su comportamiento errático alarmó a cada uno de los investigadores. Mientras estaba capturado, toda la policía estaba intentando de recolectar las máximas evidencias que se pudieran recolectar de este tipo, donde en cierta parte de la investigación entra en el apartamento encontrando de todo un poco: partes de animales, animales totalmente muertos, recipientes con sangre y una que otra cosa que nunca te imaginarás. Richard Chase se había convertido en un monstruo en todos los sentidos de la palabra. El juicio de Chase comenzó en 1979 y los detalles de sus crímenes fueron desgarradores. Los testimonios de los investigadores y las familias de las víctimas desgarraron la sala del tribunal. Chase, quien había sido diagnosticado con varios trastornos mentales, se declaró no culpable por razón de locura. Su defensa argumentó que sus acciones eran el resultado de su inestabilidad de salud mental. A lo largo del juicio se presentaron pruebas impactantes que ilustraban la brutalidad con la que se realizaron los actos. Las imágenes de las escenas del crimen mostraban la devastación que había causado. Se evidenció que Chase tenía un interés obsesivo por la sangre, lo que complicaba aún más su defensa. La falta de remordimiento y su actitud desafiante solo intensificaron el horror de toda la historia que había cometido con cada uno de sus actos. Claramente, y lo más justo en mi opinión, es que lo declararon culpable. Culpable de 6 asesinatos en el año 1980. Fue condenado a muerte, sin embargo su historia no terminó ahí. Su estado mental siguió deteriorándose y comenzó a mostrar un comportamiento aún más extraño. A pesar de ser un asesino en serie condenado, Chase se convirtió en un símbolo de la locura y la brutalidad en todos los Estados Unidos. Su historia generó debates sobre la salud mental y la pena de muerte en los Estados Unidos. En 1988, este asesino fue encontrado muerto en su celda, ya que se suicidó, por lo que no quiso aceptar ni comida ni medicamentos que posiblemente le hubieran ayudado para esa condición mental. La historia de Richard Chase es una escalofriante exploración de la locura y la violencia. Nos recuerda cómo las sombras de la mente pueden convertirse en monstruos que amenazan la vida de inocentes. Cada vida que se perdió a manos de Chase es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la lucha constante entre el bien y lo que le llamamos el mal.